ética, ¿ya? Ya, la ética, les decía que es el tema que vamos a abordar el día de hoy, ¿ya? Bueno, ética, ¿no? Esta palabra proviene del vocablo griego ethos, lo cual hace referencia a las costumbres o modos de ser o comportamientos de los que brotan todos nuestros actos, sean justos o injustos, virtuosos o perniciosos, buenos o malos, ¿ya? Esto es bueno comprenderlo, ¿ya? Porque más adelante vamos a hablar de acciones, ¿ya? Y cualquier acción que desarrolle el hombre, en la medida que sea hecha de manera efectuada, de manera consciente, ¿ya? Se llama acto moral, ¿ah? Acto moral, ¿ya? Ahora, cuando vas contravienes estas costumbres, estas normas, ya ahí se llama ya inmoral, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en su conjunto ambos son o están dentro del concepto de acto moral, ¿ya? Ya, lo amoral es otra cosa que vamos a ver luego. Ya, pero a ver, no nos adelantemos mucho. Volvamos. Entonces, la palabra ética proviene del vocablo griego ethos, ¿no? Que significa eso, costumbre. ¿Ya? Dice, cabe destacar que dicha palabra alude específicamente a modos de conducta adquiridos por el hombre en el seno de la sociedad y no a los que se vinculan a sus disposiciones naturales, ¿no? O instintuales, si tú quieres. ¿Ya? Definición, a ver. La ética entonces es una disciplina filosófica, o si tú quieres es una rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio las acciones realizadas por los hombres a partir de la consideración de nociones como bueno y malo, justo e injusto, correcto e incorrecto, ¿ya? Esa es la ética. Es decir, busca dilucidar las razones por las que los hombres realizan determinadas valoraciones de carácter ético y moral, ¿ya? O sea, en qué se basa el hombre para determinar qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué cosa es correcto, qué cosa es incorrecto, qué cosa es justo, qué cosa es injusto, ¿ya? Eso va a estudiar la ética. Por tanto, algunos de los temas más importantes abordados por la ética son los siguientes. El bien, justamente, ¿no? ¿Qué es el bien? ¿No es cierto? La libertad, la felicidad, ¿ya? El acto moral, etcétera, esos son temas que va a abordar la ética, ¿ya? Entonces, a ver, esto de acá lo podríamos empezar de otra manera, ¿ya? A ver, yo siempre les aconsejo que tomen nota mejor a veces porque una cosa son las diapositivas, otra cosa es lo que yo les podría explicar. Me refiero a que podría complementar algunas cosas o resumir otras, ¿ah? A ver, por ejemplo, entonces, la ética, muchachos, estudia la moral, ¿ya? Dicho de otra manera, la ética estudia la moral. ¿Y qué cosa es la moral? La moral es un conjunto de reglas, ¿ya? Normas, valores, ¿ya? Que permiten la convivencia así, organizada, civilizada, si tú quieres, de los hombres en sociedad, ¿ya? Esa es la moral, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, un valor, ¿no? La honradez, el respeto, la justicia son valores y de esos valores se derivan normas o reglas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no mentir, no robar, no ser abusivo o injusto con el más débil, ¿ya? Entonces, mira, estos valores o reglas se derivan, ¿ya? De la moral, perdón, de los valores, ¿no? ¿Ya? Y estas reglas o normas nos permiten una convivencia civilizada, pues, porque si no, imagínate, seríamos de repente abusivos, mentirosos, abusaríamos del más débil, sería la ley de la selva, pues, ¿ya? Entonces, repito, estas reglas, ¿no? Estas normas que permiten una convivencia civilizada, armónica entre los humanos, ¿ya? A ese conjunto de esas reglas, normas, se le llama moral. Y esta moral es estudiada por la ética. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, la ética se va a preguntar, ¿y quién dice que ser egoísta es malo? ¿Quién dice que ser solidario es bueno? ¿Y qué tal si es al revés? ¿No? ¿Ya? La ética se va a preguntar y si va a responder, ¿ya? ¿Por qué ser solidario es bueno y ser egoísta es malo? ¿Y por qué no es al revés? ¿Ya? La ética te va a responder también a esas preguntas como parte de su estudio de la moral. ¿Ya? ¿Se entendió esta primera parte? Me interesa mucho eso, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Ya? Por eso acá dice, la ética es una rama de la filosofía que tiene como objeto de estudio o las acciones realizadas por los hombres a partir de la consideración de nociones como bueno y malo. Esa es la moral, pues justo, injusto, etcétera. ¿Ya? Muy bien, sigamos.
diferencia entre ética y moral entonces. Ya, una primera así, diferencia gruesa, es que la ética es la rama de la filosofía y la moral es el conjunto de reglas, normas, valores, ¿no? Que permiten una convivencia civilizada. Y esa primera, sería una primera definición gruesa. Pero acá te proponen otra diferenciación. Dicen, si bien la etimología y la historia del empleo de ambas palabras nos asumen una diferencia entre ética y moral, perdón, no asumen una diferencia entre ética y moral, es posible hacer un matiz según se haga el énfasis en lo que se considera bueno o mejor, o en aquello que se tiene como obligatorio. Es decir, del lado de la ética, la preocupación más marcada, atención, es aquella que se presenta en la aspiración de una vida basada en acciones buenas. Mientras que desde la moral se piensa en un modo de vida signado por las, me saca está, normas, reglas, obligaciones universales. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la diferencia entre ética y moral. ¿Ya? Entonces algunos diferencian así. La ética es la rama de la filosofía y la moral su objeto de estudio. Pero otros dicen, no, en realidad no. En realidad la ética alude a una preocupación, dice, ¿no? O una aspiración basada en las acciones buenas, ¿no? En cambio, la moral va más al tema de reglas y normas, ¿ya? Obligaciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero como verás, a la ética le interesa entonces saber qué es bueno, qué es malo, ¿de acuerdo? ¿Qué es el bien y qué cosa no está bien? Y cómo es que el hombre decide qué está bien y qué no está bien, ¿ya? Cómo el hombre sabe, por ejemplo, te decía hace un rato, ¿no? Que la solidaridad es buena y el egoísmo es malo. ¿Cómo el hombre llega a esa conclusión? ¿Cómo lo sabe? ¿Ya? Para entender o responder esas preguntas, veamos un poquito de la historia de la ética, ¿ya? Entonces debemos tener en cuenta que, dice, a lo largo de la historia, los filósofos que han desarrollado esta disciplina también han intentado plantear propuestas éticas coherentes que sirvieran de modelo para la conducta de los hombres. ¿Ya? A continuación haremos un repaso histórico de los planteamientos éticos y morales más importantes en la historia de la filosofía. Por ejemplo, Sócrates, ¿ya? El principal objeto de estudio para Sócrates fue la dimensión ética, acá está, del hombre. Corresponde al periodo antropológico, por eso te acuerdas, ¿no? Por esto, uno de los principales temas que abordó fue el de la virtud. Cuando hablamos de virtudes, hablamos de valores, pues, ¿no es cierto? Virtudes, valores. Virtud, algo que está bien, ¿no? Él le va a llamar, o en esa época le llamaban arete. Arete es virtud, ¿ya? ¿Cómo definió la virtud? Aquello que cada uno debe hacer conforme a su naturaleza. ¿Ya? De aquí se entiende también que tomara como una regla de conducta la famosa frase del templo de Delfos, conócete a ti mismo. Ya, es que, ¿qué pasa? Según Sócrates, el bien está en tu alma. Tú lo que tienes que hacer es entrar en contacto con tu alma. Entonces tú no vas a encontrar, ¿ya? Las respuestas al bien y al mal mirando fuera de ti en el mundo. No, tú vas a encontrar las respuestas del bien y el mal mirando dentro de ti, que además es el verdadero conocimiento, dice Sócrates. ¿Ah? Acá no se trata de conocer historia, física, química. Ese no es el conocimiento. El verdadero conocimiento es el conocimiento de la virtud que yace dentro de ti. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice Sócrates. ¿Ya? Conocimiento del bien. En la doctrina ética de Sócrates, el saber y la virtud coinciden. ¿Ya? Por eso se le llama a la postura de Sócrates intelectualismo moral. Mira, escucha, en la doctrina ética, perdón, de Sócrates, ¿ya? El saber y la virtud coinciden, ¿ya? De tal manera que, escúchame esto primero, te explico, a ver, ¿ya? Para Sócrates no existen hombres malos ni buenos, existen hombres sabios e ignorantes, ¿ya? Porque según él, el hombre no hace el mal adrede, el hombre cree que está haciendo algo bueno y en realidad está haciendo algo malo, ¿ya? Pero entonces no es un tema de que él sea bueno o malo, no, es un tema de si conoce la virtud y actúa conforme a ella o la desconoce y él cree que está actuando virtuosamente cuando está haciendo algo indebido, no virtuoso, algo equivocado. Ya a esta postura de Sócrates se le llama, repito, por eso intelectualismo moral, ¿ya? Porque él cree que ya la virtud y el saber, o sea, la ética y el conocimiento van de la mano, ¿de acuerdo?
Entonces, para él, el hombre no hace maldad a propósito, ¿ya? El hombre cree que está haciendo el bien, ¿no? Y le se equivoca. Entonces no hay hombre malo, sino simplemente ignorante, ¿ya? Esa es la postura de Sócrates, ¿de acuerdo? Entonces, retomemos el hilo. En la doctrina ética de Sócrates, el saber y la virtud coinciden, ¿ya? De esta manera, el que conoce el bien actuará con rectitud, mientras que aquel que ignora el bien actuará mal, es decir, sin virtud. Por ello, este planteamiento ha recibido el nombre de, acá está, intelectualismo ético o también intelectualismo moral, también se le llama, ¿ya? Platón, discípulo de Sócrates, tomó como base esta concepción ética para el desarrollo de su propia filosofía también. Pero acá me interesa, ¿se entendió entonces la postura de Sócrates? Se llama intelectualismo moral, ¿ya? ¿De acuerdo? Espero que se haya entendido. Si no, pregunten, por favor, muchachos, ¿ah? ¿Está claro, no? Listo. Ahora vamos a ver a Aristóteles, ¿ya? Aristóteles considera que la ética no puede aspirar a conocimientos exactos debido a su objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ética? El hombre o la conducta del hombre, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con otros ámbitos del saber como la física. La física, pues sí es una ciencia, digámoslo así, exacta, ¿no? Pero en cambio, cuando hablamos del hombre y la ética, no se puede ser exacto, ¿ya? Eso es lo que primero nos aclara Aristóteles, ¿ya? El estagirita, así le decían a Aristóteles porque vivió en esta gira, sostiene que todos los hombres asumen que la felicidad es el bien supremo. Ya a esta postura de creer que la felicidad es el bien supremo se le llama, ahí está, eudaimonía o también eudemonismo, también le llaman algunos, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la postura de Aristóteles, el eudemonismo o de la eudaimonía, ¿ya? Creer que el bien eh, eh, supremo es la felicidad, ¿ya? Pero dice Aristóteles, no todos comprenden pero no todos comprenden de la misma manera la felicidad, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? No todos entienden la felicidad. Ya, todos estamos de acuerdo de que lo que el hombre busca como fin supremo, como bien máximo, es ser feliz. Ahora, el tema que es felicidad, pues, y ahí hay discusiones. No todos nos ponemos de acuerdo en qué es la felicidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Por ello, en su libro Ética de Nicómaco, busca superar estas discrepancias, presentándonos el mejor modo de vida mediante el cual el hombre puede aspirar a una felicidad superior. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Como ésta se corresponde con la virtud del hombre, Aristóteles consideró que sólo la vida dedicada al cultivo de la filosofía y la ciencia nos puede reportar una verdadera felicidad. ¿Ya? Entonces, a ver, dos ideas centrales acá. Para Aristóteles, ¿ya? El bien supremo es la felicidad. ¿Ya? No te ves que la ética es el estudio del bien, ¿ya? Y el bien supremo para él es la felicidad. Ahora él dice, pero ¿qué es felicidad? Los hombres discrepan, ¿no? Para unos es, por ejemplo, no sé, pues el vino en las mujeres, para otro puede ser, ¿no es cierto? No sé, los deportes, la familia, qué sé yo. Pero Aristóteles, otro puede ser la fama también, ¿no? La fama. Aristóteles dice, no se hagan problemas, ¿ya? La verdadera felicidad se alcanza con el cultivo de la filosofía y la ciencia, ¿ya? Así se alcanza la felicidad, ¿ya? Dedicándote a la filosofía y a la ciencia. Aristóteles ubica en un segundo orden, también es importante, ya para la felicidad, la vida política, ¿ya? La vida política. En esta también se encuentran algunas características propias del modo de vida contemplativo. Cuando hablo de modo de vida contemplativo se refiere a la filosofía, pues. ¿Ya? Entonces en la política también algo de eso se encuentra, también algo de filosofía se encuentra también, ¿ya? Tales como el hecho de ser un fin último, la autosuficiencia y la virtud, ¿ya? Entonces esa es la postura de Aristóteles. Se le llama eudemonista porque plantea que el bien supremo, ¿ya? Es la felicidad, ¿ya? Y te dice cómo alcanzar la felicidad, ¿no? A través del cultivo de la filosofía y la ciencia, ¿ya? Una cosa más, ya. Si antes de pasar aquí, una cosa más. A ver, anota, anota, anota. También Aristóteles te habla del justo medio, ¿ya? De no irte a extremos ni excesos. Cualquier extremo es malo, ¿ya? Mucho vino, mucha comida no te va a dar felicidad, pues, te va a causar más bien dolor, sufrimiento. ¿Ya? Hay que buscar el justo medio, ¿ya? La mesura, ¿de acuerdo?
Agustín de Hipona. Bueno, Agustín de Hipona es un filósofo medieval, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces él considera que el bien supremo es Dios. Si hablamos de bien, ese es Dios. El bien supremo, el bien más puro, ese es Dios. ¿Ya? Por lo tanto, todos los demás bienes que podamos concebir como importantes para nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, la felicidad, la libertad, el bienestar, el placer, ¿ya? Etcétera, proceden de quién? De Él, de Dios. ¿Ya? Dios es el supremo bien y los demás bienes, si tú quieres, o aspectos que te causan felicidad o bienestar, provienen de Dios. Esto implica también que solo alcanzaremos la verdadera felicidad si logramos contemplar a Dios. Cuando hablamos de contemplar es de entenderlo, pues entenderlo, ¿de acuerdo? Eso es contemplar, ¿ya? Reflexionar acerca de Dios, ¿de acuerdo? Por eso también Agustín de Hipona va a decir que la filosofía es una sierva de la teología, ¿ya? La teología, que es el estudio de Dios. Entonces, para Agustín, Dios ha creado al hombre con la capacidad de elegir entre el bien y el mal. A eso se le llama libre albedrío, ¿ya? Cuando se dice que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que igual que Dios, el ser humano es libre de elegir entre el bien y el mal. Los animales no tienen esa libertad, ¿de acuerdo? Este último aspecto representa un don especial dado por Dios, pues supone que éste nos ha creado, ahí está, ya ves, a su imagen y semejanza. Gozamos de libertad como Él, o sea, como Dios, ¿no? Lo cual nos hace más dignos que los demás seres vivos que no tienen pues esa libertad, ese libre albedrío. Un animal no tiene libre albedrío, no decide, el animal actúa por instinto nomás, ¿de acuerdo? El hecho de que el hombre posea libre albedrío implica que es moralmente responsable de sus acciones, pues en la libertad no es posible concebir la acción moral. Ya, esto es importante, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de moralmente responsable, es que un hombre sí puede ser, ¿ya? Calificado como, o su acción en todo caso puede ser calificada como buena o mala, correcta o incorrecta, ¿de acuerdo? Porque él tiene libre albedrío, ¿de acuerdo? Si un hombre coge algo que no es suyo, ¿ya? Su acción puede ser calificada como moral o inmoral, en este caso, está cogiendo algo que no es tuyo. En cambio, un animal tú no puedes acusar. Por ejemplo, un gato, ¿ya? Toma, no sé, pues alimentos que hay en tu mesa, tú no puedes acusarlo de ladrón o inmoral, ¿no? Porque el gato no tiene libre albedrío, él actúa por instinto, no tiene esa libertad de elegir entre el bien y el mal. Su instinto lo obliga a actuar de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, si dejaste la comida al alcance de tu perro y tu perro se la comió, no es culpa del perro, pues él no tiene libre albedrío, él actúa por instinto, ¿ya? Eres tú que no has sabido ahí prever eso, ¿de acuerdo? Porque solamente el ser humano tiene libre albedrío, ¿ya? Listo, entonces ahí está Agustín de Hipona. A ver, quedémonos con algunas ideas, ¿ya? El bien supremo es Dios, ¿ya? Entonces la felicidad también proviene de Dios, ¿ya? Que es el bien supremo. El ser humano tiene libre albedrío, lo cual le permite, ¿ya? Elegir entre el bien y el mal, pero también lo lleva a que el ser humano va a ser juzgado por sus acciones buenas o malas, ¿ya? Los animales no. Listo. Immanuel Kant, ¿ya? A ver. Acá, atención, ¿ah? Immanuel Kant se va a diferenciar de los demás, te adelanto, ¿ya? A la teoría de Immanuel Kant se le llama ética formal. A ver, mucha atención. ¿Sabes por qué se le llama ética formal a lo que propone Immanuel Kant? ¿Ya? Se le llama ética formal, anota, 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 ética formal, porque él propone, ¿ya? Algo nuevo, diferente a todo lo anterior, ¿ya? Él dice que todos los anteriores pensadores, ¿ya? Hacen el bien, pero esperando algo a cambio, ¿ya? A ver, por ejemplo, Sócrates, ¿no es cierto? Ya. Hace el bien esperando alcanzar la felicidad. Lo mismo que Aristóteles también, ¿ya? Revisando un poquito más la historia, los hedonistas o epicureístas también hacían el bien para alcanzar el placer, ¿de acuerdo? Los estoicos hacían el bien para alcanzar la ataraxia, que es un estado de bienestar, tranquilidad, ¿ya? Este, y así.
¿no? Más adelante, si vemos a los utilitaristas, también los utilitaristas hacen el bien buscando un beneficio, ¿ya? Kant dice que todo eso está mal, pues. Tú tendrías que hacer el bien sin esperar nada a cambio, ¿ya? Sin esperar nada a cambio. Eso sería lo realmente correcto y adecuado. Uy. Ya, disculpen, el perrito está ladrando acá. Ya. Entonces, eso es lo que dice Kant, ¿ya? Eh, Además, también se llama ética formal porque para Kant, ¿ya? Eh, lo, lo, lo éticamente correcto se cumple sin excepciones. ¿Ya? Acá no hay excepción que valga. ¿Ya? Por ejemplo, si la ética te dice que hay que decir la verdad, siempre se dice la verdad. Aquí no hay mentiras piadosas, no hay que en este caso tuve que hacer una excepción. No, no, no. Se cumple porque se cumple. ¿Ya? Esa es ética formal, ¿no? Así como que 2 más 2 es 4. Así te es alegre, triste, ¿no es cierto? ¿Ya? Igual, la ética también es así, ¿no? No mentir, ya, es una verdad universal y se cumple, no importa las circunstancias, ¿ya? Esa es la ética de Immanuel Kant, ya. Ahora sí, a ver, presentado el panorama, vamos a hablar un poquito de la ver. Dice, además de haber desarrollado una audaz y original teoría del conocimiento en su crítica a la razón pura, eso lo hemos visto en la nociología ya, ¿no es cierto? Kant logró influir notablemente en el devenir filosófico de la ética y la moral con su crítica de la razón práctica, ¿ya? Ahí habla el tema ético. Critica las concepciones morales que hacen énfasis en las, ya ves, ventajas o desventajas que vamos a recibir al realizar acciones buenas o malas, justas o injustas. ¿Ves? Eso critica Kant, pues, ¿no? Entonces, si tú haces algo esperando algo a cambio, ya no es bueno, pues. Si tú, por ejemplo, dices, me voy a portar bien para ir al cielo y no al infierno, entonces no eres bueno, estás actuando así nada más para conseguir un fin, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, así, desde su perspectiva, no podemos sostener que una acción es buena porque nos hace felices o porque nos genera placer. ¿Ya? Eso tendría como consecuencia la relatividad de lo justo, bueno y correcto, cuando de lo que se trata es de fundamentar una moral universal válida para todos los seres humanos. ¿Ya? Porque si no, a ver, entonces, por ejemplo, alguien que se embriaga, toma mucho, te dice, pero está bien para mí embriagarme porque me hace feliz, pues. A ti no, pero a mí sí, pues, soy feliz. Entonces, ves, te aguanta, lo relativiza todo. Y eso no puede ser, pues. Hay que crear una moral universal, válida para todos. ¿Ya? Esa es la ética formal de Immanuel Kant. Entonces, que una cosa sea buena o mala no tiene que ver con que haga feliz o infeliz a un sujeto. No, 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 no. Tiene que ver con que es correcto o incorrecto. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, dicha teoría moral tiene que basarse entonces en el imperativo categórico, el cual funciona como el criterio a tener en cuenta por el ser humano al momento de decidir libremente qué acciones son correctas o incorrectas. ¿Ya? Es la ley moral fundamental que guía al acto bueno en sí, manda u obliga sin ninguna condición. Las dos formulaciones que puede adoptar dicho imperativo categórico se pueden resumir así. A ver, ¿qué nos dice el imperativo categórico? Mira, actúa, este es el imperativo categórico, y en esto debe basarse la ética, repito, no en la felicidad, no en lo que a mí me parece, bueno, para mí funciona, o a mí me hace feliz, no, 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 no. La ética formal, universal, válida para todos y en todas circunstancias tiene que basarse en estas dos afirmaciones. Primero, actúa como crees que deberían actuar todos los hombres, eso es ley universal. ¿Ya? Y dos, no consideras a ningún hombre como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Eso se llama dignidad humana. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a ver, tú atentas a la dignidad de una mujer cuando tú la tomas, como dicen los varones, como vacilón, la usas, la tomas como vacilón, estás atentando contra la dignidad humana, porque la estás usando como un medio para tu satisfacción. Y tú no debes verla como un medio, tú no puedes ver a otro ser humano como un medio, tú tienes que verla como un fin en sí mismo. ¿De acuerdo? ¿Ya? También atenta contra la dignidad humana si, por ejemplo, tú explotas a un hombre, lo usas para extraer plusvalía y luego cuando está viejito lo botas sin darle liquidación, ¿no? Ni nada, como una herramienta viejita lo botas, o sea, lo has usado, lo has exprimido y ahora lo botas, ahí también atentas contra la dignidad humana y está siendo inmoral, ¿ya? Entonces, una regla importante es la dignidad, es entender que los demás seres humanos no son un medio para ti, sino son un fin, un fin.
¿De acuerdo? Recordemos que para Kant dice, no es posible sostener que en el ámbito de la ética se puedan dar conocimientos exactos, como los que se presentan en las ciencias naturales o las matemáticas, ¿ya? Sin embargo, eso no quita que debe existir una ética universal, válida para todos y en toda circunstancia, repito, ¿ya? Por ejemplo, para Kant, si la norma dice no mentir, tú no mientes. No hay atenuantes, no hay que mentira piadosa, no. Se cumple porque es una ley universal, ¿ya? Esa es la ética formal de Kant. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profesor. Listo. Ahora vamos a ver al utilitarismo de John Stuart Mill, ¿ya? Y Jeremy Bentham. Ellos dicen que el ideal utilitarista es la felicidad general, no la felicidad personal, ¿ah? Sino su interés por lograr el bien común. ¿Ya? A ver, mejor te presento primero el panorama, ¿ya? Según John Stuart Mill, el hombre nunca hace nada por gusto. Entonces la teoría de Kant no sería posible, según Mill. ¿Sabes por qué no sería posible? Porque eso de que el hombre haga el bien por el bien, no es posible, no. Para John Stuart Mill, el hombre no actúa por actuar, no hace el bien por el bien, no, el hombre siempre espera un beneficio. Eso es parte de la naturaleza humana, ¿ya? Si tú haces algo es porque tú esperas un beneficio, ¿ya? Pero entonces, ¿dónde está lo ético? Pues, lo ético está en hacer coincidir ese beneficio personal con el bien común, porque si no, eres egoísta, pues está pensando en ti nada más. Entonces, repito, lo ético está bien, ya, tú esperas algo a cambio, ya, pero eso que te beneficia a ti, que también beneficie a la mayoría. Eso sería lo éticamente correcto. ¿Ya? Entonces, el ideal utilitarista es la felicidad general, ¿ves? No solamente individual, no la felicidad personal, sino su interés por lograr el bien común. Eso es lo que dice John Stuart Mill. ¿Ya? Entonces, el principio ético es que la mejor acción es la que produce máxima felicidad al mayor número de individuos posible. Este principio ha de tener en cuenta a todos los interesados, es decir, el conjunto de la humanidad. Entonces, para el utilitarismo, el bien supremo es el beneficio, pero no beneficio personal, sino el beneficio para la mayoría. Y repito, el beneficio es algo que el hombre siempre busca por naturaleza. El hombre no puede hacer el bien por el bien, el hombre hace el bien buscando un beneficio. Ya, entonces el bien supremo es el beneficio, listo, pero no para uno solo, eso sería egoísmo. ¿Ya? El beneficio para la mayoría, ¿ya? La máxima felicidad posible para el mayor número posible de individuos. Y esto es así porque no siempre es posible, ¿no es cierto?, satisfacer a todos, pues. ¿De acuerdo? Ese es el utilitarismo de John Stuart Mill. ¿Se comprende, muchachos? A John Stuart Mill y el utilitarismo. Sí, profesor. Ya, anoten que también Jeremy Bentham, así con B, Bentham y TH, Bentham, ¿ya? También es utilitarista, ¿ya? Ya. Ahora vamos a ver a George Moore. ¿Qué cosa plantea Moore? ¿Ya? A ver, en su obra Principia Ética, ¿ya? Moore plantea que el bien es un concepto imposible de comprender a través de la deducción racional y la experiencia, debido a su característica simplicidad y obviedad en las distintas situaciones por las que atraviesan los seres humanos como agentes morales. Sí, pues es que a veces tú sabes que lo más obvio es lo más difícil de explicar, ¿no? Por eso cuando un niñito se pone en temas de filosofía al por qué, llega un momento en que tú no sabes cómo explicarle lo más obvio, ¿no? A ver, por ejemplo, pruébame que existes. Es obvio, dices tú, pero a veces lo más obvio es lo más difícil, ¿no? O prueba que el ser existe. A ver, ¿qué tal si esto todo no es más que un sueño nada más? O la imaginación de alguien más. ¿No? A veces lo más obvio es lo más difícil de explicar, ¿ya? Eso es lo que va a decir Moore, ¿ya? A ver, te presento mejor el panorama primero, ¿ya? Igual. Entonces Moore dice así, mira, hay conceptos complejos y conceptos simples, ¿ya? Los complejos se pueden explicar a través de los conceptos simples, pues. En cambio, el concepto simple es más difícil de explicar. Por ejemplo, a ver, si hablamos de colores, ¿no? Yo quiero explicar el color naranja. Fácil, pues. Te lo explico con facilidad. El naranja es la combinación del amarillo y el rojo. El celeste es la combinación del azul y el blanco. ¿Ves? Fácil. Pero ahora, a ver, explícame el amarillo, a ver. Ay, ¿cómo te explico el amarillo? Si es tan simple que no se deriva de otros.
más simples. Entonces es más complicado de explicar. Lo más simple, lo más obvio. Ya, lo mismo pasa con el bien. Así como amarillo no se puede explicar, ¿no? Por ser algo básico, igual pasa con el bien. No se puede explicar porque es algo básico también, ¿ya? Eso es lo que dice Moore, ¿ya? Entonces, plantea que el bien es un concepto imposible de comprender a través de la deducción racional y la experiencia, debido a su característica de simplicidad y obviedad en las distintas situaciones por las que atraviesan los seres humanos como agentes morales. ¿Ya? Por ello, solo podemos tener un acercamiento al bien a través de una intuición moral. ¿Ya? Y esa es la postura de Moore, la intuición o intuicionismo moral le llama, ¿ya? Porque no podemos realmente conocer racionalmente qué es el bien, pero sí podemos intuirlo, ¿ya? Entonces, la prudencia con la que Moore aborda el fenómeno moral tiene una estrecha relación con su pertenencia a la filosofía analítica, ¿no es cierto? Ya, ¿ya? Ahí hablamos ya de Wittgenstein, ¿se acuerdan cuando hablamos de filosofía analítica? Ludwig Wittgenstein, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien, entonces esa es la intuición moral o un intuicionismo moral, que es la postura de Moore, ¿ya? No podemos así conocer el bien, lo intuimos, ¿ya? ¿De acuerdo? Lo suponemos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces hay que ser muy prudentes al definir qué está bien y qué está mal, porque repito, no se puede definir o conceptuar qué es el bien, ¿ya? Listo. Ya. Bueno, acá hay algunos elementos. Ah, pero primero, ¿se comprendió, no, chicos? Amor, ¿sí? Sí, profesor. Listo. Ya. Elementos de la ética y la moral. Ahora, a ver, veamos. La buena voluntad. ¿Ya? Este es un concepto, ¿ya? De Kant, de la ética formal, la buena voluntad. ¿Ya? La buena voluntad. Es la voluntad que es buena en sí misma. ¿Ya ves? No porque gracias a su actuación el sujeto pueda alcanzar un determinado fin. Se vincula con la teoría kantiana del deber. ¿Ves? Entonces tú haces las cosas por el imperativo categórico, ¿ya? Por el deber que tú sientes de hacer el bien, sin esperar nada a cambio. Repito, si tú esperas algo a cambio, ya no eres bueno. Entonces, ese ejemplo que te he dado creo que es muy práctico, ¿no? Para entender esto, ¿no? O sea, por ejemplo, estas señoras que van a la iglesia, rezan, bueno, pero lo hacen solamente pues porque creen que así se van a ganar un pedacito de cielo, ¿no? Por eso se han vuelto muy religiosas ahora que son ancianas, ¿no? Y de jóvenes no eran así, ¿no? Están preocupadas ahora pues por, ¿no? Ya se acaba la vida, ¿y qué va a pasar en el más allá, ¿no? Entonces, y muchas veces van a la iglesia cada domingo, pero tú notas que es gente, ¿no? Que hace cosas muy, muy negativas, ¿no? Es que en el fondo no son buenas, simplemente actúan de esa manera porque esperan algo a cambio, ¿ya? Entonces eso está mal, dice Kant, ¿ya? La buena voluntad es hacer el bien sin esperar nada a cambio, ¿ya? Esa es la buena voluntad que está relacionada con el deber. Yo siento el deber y lo hago porque sí. Por ejemplo, los bomberos voluntarios, por ejemplo, ¿no? Un bombero voluntario, por ejemplo, ¿no? Es aquel que simplemente es eso, siente el deber, él puede ayudar pero tú, ¿por qué ayudas? No ganas nada, no te pagan sueldo, pero sí puedo ayudar. ¿Por qué ayudas? Porque puedo. ¿Ves? Esa es la buena voluntad. ¿Ya? Estoy llamando Waldo. Sí, abre la puerta, dice. Ya, a ver. Valores éticos, a ver, ¿ya? Nos sirven para orientar nuestra conducta de acuerdo a una serie de valoraciones aceptadas en una sociedad, ¿ya? Comunidad, país, etcétera. Lo más importante son los siguientes: la justicia, la igualdad, la libertad, el respeto, etcétera. Y esos son los valores, ¿ya? Hablamos de valores. Entonces, mira, dice, sirven para orientar nuestra conducta de acuerdo a una serie de valoraciones aceptadas por la sociedad, la comunidad, ¿no? O también permiten también que esta sociedad viva de una manera civilizada, organizada, pacífica, si tú quieres, ¿no? Entonces, los valores fundamentales son los que están acá mencionados: la justicia, la igualdad, la libertad, el respeto, y por supuesto, aquí faltaría la dignidad también, que es justamente el que sigue, ¿no? ¿Y qué es la dignidad humana, no? Derecho que tenemos todos los seres humanos de ser respetados por el solo hecho de ser personas. Suele asociarse al concepto de teoría moral kantiana, esto de la dignidad. Entender que el otro ser humano ya es un fin, no es un medio,
¿ya? Entonces tú no puedes ir por el mundo pensando a ver cómo lo uso a este otro, ¿no? ¿Cómo lo aprovecho? ¿En qué me puede servir? ¿No? Porque no es un medio para alcanzar tu felicidad, sino es un fin en sí mismo, cada ser humano, ¿ya? Otro valor ético es el de la libertad, ¿ya? Que es la capacidad de autodeterminación, poder decidir sin coacción, ¿ya? Y finalmente tenemos la sanción moral, ¿ya? Que es el castigo, pena o condena que se da a una persona cuando sus acciones han faltado a la norma moral. A ver, acá déjame explicarte algo en el número 5, ¿ya? Esto también anótalo, ¿ah? Escucha, escucha. Es que en una hora no se puede hacer todo, pero anota esto, ¿ah? Existen normas morales y normas jurídicas. Anota eso, normas morales y normas jurídicas, ¿ya? La norma moral es aquella que tú cumples por convicción, ¿ya? O sea, si la incumples no hay ningún castigo. ¿Pero por qué lo haces? Porque es lo correcto. En cambio, la norma jurídica es aquella que tú cumples por coacción. Anota, por coacción. ¿Por qué la cumplas? Porque si no la cumplo me multan, me meten preso, ¿ya? Ejemplo de norma moral, ¿ya? Por ejemplo, respetar, saludar a los mayores. ¿Por qué lo hago? Porque me nace. Si no lo hago, no pasa nada. A lo más hay una sanción moral. ¿Qué es la sanción moral? Que alguien diga que malcriado o me mire mal. ¿No? Pero listo, no. Si no me afecta, no me afecta. Esa es la norma moral y su sanción moral respectiva. En cambio, la norma jurídica es aquella que se cumple por convicción. Perdón, por coacción. O sea, te obligan en la norma jurídica. Por ejemplo, pagar impuestos. ¿Ya? Te guste o no, igual tienes que hacerlo. Porque si no lo haces, viene una sanción no moral, sino sanción jurídica. Te meten preso, te multan, te cierran el negocio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces la sanción moral se deriva de la norma moral, así como la sanción jurídica de la norma jurídica. Listo. Ya están preguntando algo tal vez por el chat. ¿Alguna pregunta, chicos? No, no. A ver, por si acaso. No, profe. Ya, listo, listo. Alguien por ahí comentaba algo, nomás que a veces se aprovechan de la buena voluntad. Claro. Sí, pues, claro. Entonces hay Kant que te diría, no importa si los demás se aprovechan, porque tú no esperas que los demás te digan algo. Por ejemplo, una vez recuerdo un chico me decía que llegó molesto a la academia porque le había dado asiento a una señora, a una viejecita, y la viejita ni siquiera gracias le dijo, ni siquiera gracias le dijo, ni las gracias le dio. Entonces él estaba molesto, pues, ¿no? Entonces él también dice eso, se aprovechan de la buena voluntad, ¿no? Pero Kant diría, no, pero tú haces el bien sin esperar nada a cambio, pues. Porque si tú estás esperando algo a cambio, incluso así sea un gracias, entonces ya no es buena voluntad, ¿no? Eso ya es eudemonismo, esperar algo a cambio, ¿no? Que esa acción te haga feliz, por ejemplo, ¿no? Y no debería ser así, te diría Kant, ¿no? Claro, ya, pero esa es la idea de Kant. Sí, sí, es verdad. En la vida real, una cosa es ser bueno, otra cosa es ser ingenuo, pues, ¿no es cierto, muchachos? Claro, hay que ser buenos, ¿no? No ingenuos, ¿no? ¿Ya? Aparte que también entender que las normas morales o las normas éticas, si tú quieres, van cambiando a lo largo del tiempo también, ¿no? Históricamente van cambiando, eso también hay que comprenderlo también, ¿ya? Bueno, a ver, sigamos. A ver acá chicos, a ver, acá sí quiero su participación, por favor, ¿ya? A ver, en la dirigida. Relacione las definiciones del bien con sus respectivas teorías éticas, ¿ya? Y acá, porque algunas teorías no las hemos visto el día de hoy. La ética formal de Kant sí la hemos visto, el utilitarismo también, el eudemonismo también lo hemos visto, el estoicismo y el hedonismo los mencioné, pero no está ahí en las diapositivas, pero sí las mencioné, ¿ah? ¿Ya? Pero a ver, si ustedes recuerdan, ¿ya? Y si no, acá les explico, pues no hay problema, ¿ya? El bien es aquello que lleva a la felicidad. ¿Cómo se llama eso? A ver, ¿quién me dice? Eudemonismo. Exacto. El bien está en el beneficio de la mayoría. ¿Cómo se llama eso? Utilitarismo. Exacto, muy bien. Lo bueno está ligado al cumplimiento del deber. A ver ahí. Acuérdate, deber, buena voluntad, ¿no? El bien sin esperar nada a cambio. ¿Eso qué sería? Es la teoría de Kant, ¿no? ¿Y cuál es la teoría de Kant? La ética formal, ¿ya? Esa es la ética formal, ¿ya? ¿Qué más? Lo bueno es el fruto de alejarse del dolor, o sea, buscar el placer y evitar el dolor, eso se llama hedonismo, ¿ya? Cuatro es E, ¿ya? Y cinco, lo bueno es aceptar el orden natural, o si tú quieres, resignarte al orden natural, eso se llama estoicismo, ¿ya? Y te pongo un ejemplo de estoicismo, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que sufre, ¿no?
Ya estoy cada día más viejo, ya me salió una canita, ya me salió pata de gallo, ¡ay! Después viene la muerte. Entonces sufren, ¿ya? Sufren en vano. El estoico, ¿qué te diría? Simplemente resígnate. Envejecer y morir es parte de la vida. Si tú lo aceptas, ya no vas a sufrir. Ya. Tranquilo, estoy viejo. Bueno, sí, pues, sí, obvio que tengo 50 años, tengo que envejecer, ¿no? Ni modo, ¿no? Entonces, si te resignas, si te lo tomas con humor, vives feliz. En cambio, si te estás lamentando frente a lo inevitable que es envejecer, sufres, ¿ya? Esa es la postura del estoicismo. Listo, a ver, entonces, ¿quién me da la respuesta final? ¿Cuál es la respuesta? A ver, A, B, C o D. A ver, ¿quién me dice? Sí. La C. A ver, vamos a verificar, ¿ya? Uno es C. Eudemonismo. B. Utilitarismo. A. Ética formal. 4E. Sí, muy bien, la C. Muy bien, muy bien, muy bien. Ha estado atento ese muchacho, gracias. Listo. 2. ¿Cuál es la concepción filosófica según la cual el hombre carece de libertad y está sujeto al destino? A ver, ahorita lo acabamos de mencionar, ¿ah? Ah, no, pero este es desde el punto de vista de la libertad. Ah, está bien, esta pregunta me ayuda a explicarte un poquito más. Pues se cojo algunas preguntas, me permiten ampliar un poquito más. Ya. La A. Si hablamos del tema... Dime. Dime. La A dijiste, ¿no? Sí. Está bien, está bien. Sí, sí. Si hablamos del tema de la libertad, tenemos determinismo, indeterminismo y autodeterminismo. Esas son las tres posturas que hay en el tema de la libertad, ¿ya? El determinismo dice que esa es la respuesta, pues el hombre no es libre, ya está determinado, tiene un destino ya. Por ejemplo, el cristianismo es determinista, porque te dice que hagas lo que hagas, igual vamos al apocalipsis, la humanidad va al apocalipsis, ¿no? O también algunos hablan de un determinismo, por ejemplo, económico. Si eres pobre, vas a ser pobre toda tu vida. Son determinismos, ¿ya? Determinismos, ¿ya? Económicos, filosóficos, etcétera. Ese es el determinismo, ¿ya? Cree que el hombre no tiene libertad, ¿ya? ¿De acuerdo? Para decidir, ¿ya? En cambio, el indeterminismo, por ejemplo, un ejemplo de indeterminismo es el existencialismo, ¿ya? Que propone que el hombre es totalmente libre, ¿ya? De hacer lo que quiera, totalmente libre, es indeterminismo, libertad absoluta, ¿ya? Y el autodeterminismo es creer que el hombre, él decide, pero también bajo determinadas circunstancias, ¿ya? Está bien, hay cosas que tú puedes decir, pero hay otras en las que no tienes libertad, ¿ya? Por ejemplo, a ver, tú tendrías la libertad, así entre comillas, de estudiar en Harvard. No, pues porque tus medios económicos no te lo permiten. Pero si me esfuerzo muchísimo, entonces depende de ti, podría ser, ¿ya? Pero aún así estás limitado, ¿cierto? Ese es el autodeterminismo. Esta es la postura del marxismo, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí está. En el tema de la libertad, ¿ya? Que es otro de los temas de la ética aborda dos temas fundamentales, ¿ya? El bien y la libertad. Y en el tema de la libertad tenemos estas tres posturas: determinismo, indeterminismo y autodeterminismo, ¿ya? Entonces, repito, el determinismo es creer que ya, pues, ya tienes un destino ya inevitable, ¿ya? En el indeterminismo, en cambio, no hay destino, no hay camino caminante, se hace camino al andar, diría un existencialista, ¿ya? Y el autodeterminismo, sí, en algunas cosas tú puedes decidir, ¿no? Autónomamente, pero en otras no, no puedes negar que hay una influencia externa, ¿ya? Listo. Entonces, la dos, la respuesta es la A, como dijo su compañera muy bien, ¿ya? 3. Para los estoicos, el hombre sabio, a ver quién me dice. Dedo. ¿No? Claro, exacto, se resigna al destino, ¿ya? El problema es que algunos estoicos no diferencian leyes de la naturaleza que son inevitables de leyes de la sociedad. Entonces, algunos estoicos ya se van, por ejemplo, al plano político y dicen, "No, pues qué importa que robe, pero que haga obra". Ese es estoicismo en política, ¿no? Y no, siempre los políticos son corruptos, eso nunca va a cambiar, y ya caíste en un estoicismo, pero ya extremo, ya, porque ya no solamente se trata de leyes de la naturaleza, sino también de leyes de la sociedad, ¿no? Las cuales estás viendo como invariables, ¿no? A ver, ¿cómo voy con el tiempo? Ah, estoy bien, todavía. ¿Ya? Listo. A ver, 4. Determine la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. A ver, vamos a ver. Para Moore, ¿te acuerdas del intuicionismo moral, no? Para Moore, la ética debe ser estudiada de forma estricta para valorar los actos morales de la manera más precisa que sea posible. No, eso no es verdad, ¿no es cierto? No. No podemos alcanzar esa precisión en la medida que, según Moore, no podemos conocer el bien, ¿no? Listo. Entonces eso es falso, ¿ya? Sócrates consideraba
que para evitar el mal no basta conocer el bien. Para evitar el mal no basta conocer el bien. O nos basta de repente decir, "Ay, ¿no? Para evitar el mal, si fuera nos basta conocer el bien estaría bien, pero si dice no basta conocer el bien, no basta conocer el bien. Ya, sería entonces falso en ese caso. ¿Eh? Si dijera nos, ahí sí sería verdadero, pero si dice no, es falso entonces. ¿Ya? A ver, sigamos. La ética kantiana propone una moral universal basada en el imperativo categórico. Ya, eso sí es verdadero, ¿no es cierto? Ya, la ética kantiana, claro, ellos te proponen una moral universal, por eso se llama este, ética formal, ¿no? Formal, porque es válido para todos, ¿ya? Y además se basa en el imperativo categórico, ¿ya? ¿Te acuerdas? Imperativo categórico, que te proponía dos cosas, ¿no? Acá está, ¿no? Actúa como crees que como crees que deberían actuar todos los hombres, ¿no? Y no consideras a ningún hombre como un medio, sino como un fin en sí mismo, ¿ya? Ese es el imperativo categórico. Entonces, eso es verdadero. 4. La ética y la moral no suelen distinguirse, pero en el ámbito filosófico sí posee una diferencia mínima, ¿no es cierto? Sí, pues sí la hay. ¿Ya? Entonces tenemos falso, falso y verdadero, verdadero, ¿no es cierto, chicos? ¿Sí? La respuesta es la D. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bacán, bacán. Listo. 5. Extraer la ley moral de algo extraño o ajeno a la propia conciencia, según Kant define, ya, extraer la ley moral. Ya. Mira, si tú extraes la ley moral de dentro de ti, ese es el imperativo categórico, ¿ya? Y eso implica una moral autónoma, ¿ya? Por ejemplo, yo hago el bien porque a mí me nace, siento el deber, nadie me obliga, ¿ya? Eso es una moral autónoma, autónoma, viene de mí. En cambio, la moral heterónoma es cuando yo hago algo porque los demás me lo dicen, o porque la sociedad me dice que eso es bueno, o porque estoy esperando algo a cambio. Esa sería una moral heterónoma, ¿de acuerdo? Cuando la ley moral proviene de algo extraño o ajeno a mi conciencia, ¿ya? A ver, por ejemplo, a ver, un microbusero, ¿no? Entonces la pasajera le dice, ¿cómo hacemos aquí en el Perú, no? Bajo paradero perro muerto, ¿no? Ahí a mitad de cuadra quiere que el carro lo deje, ¿no? O incluso en algunos lugares hay esto, ¿no? Esquina izquierda, esquina derecha, y a veces la esquina izquierda está a mitad de la cuadra, pero bueno, ya la gente es así, listo, ya. Entonces, mira, el chofer siempre lo ha hecho, sin ningún problema, pero ese día hay un policía de tránsito ahí y lo puede multar. Entonces él dice, no, no voy a parar ahí. ¿Pero por qué no? Porque ahí está el policía. Esa es una moral heterónoma. O sea, lo hago por una influencia externa. Que si no estuviera el policía, ahí sí paro, ahí, ¿sí o no? ¿No es cierto? En cambio, la moral autónoma sería, no paro ahí, señora, porque no es paradero, a mitad de cuadra no puedo parar. ¿Ya? Esa sería moral autónoma. Y lo hago en cualquier circunstancia, haya o no haya policía de tránsito, porque eso me nace o nace de mí mismo. Esa sería una moral autónoma. En cambio, si lo hago por una influencia externa, evitar un castigo, lograr un premio, eso ya es una moral heterónoma. ¿Se entendió? A ver, otro ejemplo más, ¿ya? Si leo un libro por puro placer, porque yo quiero hacerlo, ¿ya? Porque quiero saber, quiero conocer, disfruto la lectura, ¿ya? Realizo esa acción con una moral autónoma. Si leo nada más porque me van a poner una nota, me van a tomar control de lectura, y eso es una moral heterónoma. ¿Se entendió, muchachos? Ya, entonces, en la 5 la respuesta es la C, ¿ya? La C, porque dice, ¿no? Extraer la ley moral de algo extraño o ajeno a nuestra propia conciencia, a lo que consideramos bueno o malo, ¿no? Según Kant, define la moral heterónoma, ¿ya? La moral heterónoma, que no se basa en el imperativo categórico. Si quieres, también anota eso. No se basa en la moral autónoma, sí se basa en el imperativo categórico. Y la moral heterónoma se basa en el imperativo hipotético, así le llama él, ¿ya? Imperativo hipotético. Anota, anota, ¿ya? Moral autónoma se basa en el imperativo categórico. Moral heterónoma, imperativo hipotético. Listo. 6. Señale lo que corresponde con la doctrina de Bentham. A ver, Jeremy Bentham es utilitarista, ¿ya? Hijos, entonces, a ver,
¿Cuál sería la postura de Jeremy Bentham? Igual que John Stuart Mill es utilitarista. A ver, ¿cuál sería la respuesta en la 6 sabiendo eso? La B. La B. Nadie hace nada sin buscar algo a cambio. Muy bien, la B. Exacto. Ese es Jeremy Bentham. Muy bien, ¿ah? Muy bien, ¿ah? La B. 7. El que es incapaz de diferenciar lo bueno de lo malo es considerado, a ver, aquí esto me va a permitir explicar brevemente esto, ¿ya? A ver, mira, si un ser humano adulto sabe que algo es bueno o malo y aún así opta por el camino malo, eso se llama inmoral, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, un abogado que sabe que no debe recibir soborno, lo recibe a sabiendas, entonces él es inmoral, ¿ya? En cambio, a ver, un niño pequeñito, ¿ya? Un niño pequeñito, a ver, 3 añitos, ¿ya? Veo un pez en la pecera, pobrecito, está atrapado en la pecera y en agua todavía, debe tener frío. Lo saca del agua, lo pone en el piso con mucho cuidado y lo mata así con mucho cuidado. ¿Dirías que ese niño es inmoral, es cruel? No, se le considera amoral. ¿Qué quiere decir amoral? Carece de la conciencia moral. Él todavía no sabe qué es bueno, qué es malo. ¿Ves? Él no entiende que sacando al pez del agua lo mata. Él no entiende que el pez respira en el agua, pues, y fuera de ella muere. Entonces es considerado amoral, ¿ya? Entonces, para ser una persona moral, o sea, que te puedan calificar como buena o mala tu acción, tú tienes que tener dos cosas, conciencia moral y libertad moral. Si careces de una de ellas, vas a ser considerado amoral. Entonces, un niño pequeño es amoral, todavía no tiene conciencia de qué está bien y qué está mal, ¿ya? Un demente también puede ser considerado amoral, no entiende qué es bueno, qué es malo. O también, si tú actúas obligado, alguien te pone una pistola en la cabeza y te obliga a hacer algo, también eres amoral porque no actuaste con libertad, te obligaron. ¿Ya? Entonces, el ser incapaz de diferenciar lo bueno y lo malo es considerado todavía amoral. Amoral. Mira, inmoral es contra la moral. Amoral es sin moral, o sea, todavía no tiene las normas morales formadas todavía. Un niño pequeño, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Las 7? ¿Sí? Sí, Ya. profesor. Listo, qué bueno. 8. Gracias por responderme, además, hijo. ¿Eh? 8. Señale lo correcto para los epicureístas. Epicuro es hedonista, ¿no? A ver, ¿cuál sería? A. No, B. no. Mira, eso que no he visto las demás opciones, ¿ah? Pero Verso. yo sé que Epicuro justamente cuestiona eso. Había hedonistas llamados sirenáicos que sí decían eso, ¿ah? Solo hay que hacer lo que me provoca placer inmediato, ¿no? Pero Epicuro dice, no, 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 no. Hay placeres inmediatos que te causan dolor a la larga. Entonces eso ya no es placer, es dolor a la larga, es dolor, pues. Entonces Epicuro más bien dice, no, 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 no es placer por placer, ¿ya? Hay que buscar placeres duraderos, incluso soportar una pena si esto te permite un placer mayor. Muy bien, alguien por ahí respondió la B y esa es la respuesta, la B, ¿ya? Eso dice Epicuro, ¿ya? Entonces repito, los sirenaicos, que son hedonistas, también decían el placer inmediato y el placer corporal, incluso decían. Epicuro dice, no, el placer inmediato no, el placer duradero. Y en ese sentido, el placer corporal no es el mejor, el placer espiritual es mejor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un placer inmediato sería, por ejemplo, la fama, pero a la larga te va a traer dolor. En cambio, un placer duradero, ¿qué es según Epicuro? La lectura, la amistad, cultivar las artes, la filosofía. ¿Ya? Eso dice Epicuro. Incluso, por último, Epicuro te dice, ¿no? Sí, se puede soportar un dolor o una pena para obtener luego un placer mayor, ¿ya? Más bien lo contrario está mal, ¿no? Disfrutar de un placer momentáneo para un dolor mayor, no, eso no está bien, ¿ya? Toda la respuesta es la B, muy bien. 9. Filósofo que propone que debes obrar de modo tal que tu acción pueda ser ley universal, o sea, válido para todos. A ver, ¿quién dice eso? Kant. Efectivamente, Kant. 10. Es necesario hacer coincidir el interés particular con el bien común. ¿Esto corresponde con qué postura? A ver. B. Utilitarismo. Exacto, utilitarismo, ¿no? El bienestar individual con el bienestar común o el bien particular con el bien común. Muy bien. Según Kant, en la moral, la A es la respuesta, ¿ya? Sí, no tiene relevancia la intención, ¿ya?
Repito, acá no tiene que ver tu buena intención, no tiene que ver tu estado de ánimo. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Esa es ética formal, ¿de acuerdo? ¿Ya? La ética formal, la A, ¿ya? 12. Cuando se dice hay que tratar a los demás como fines y nunca como medios, se pone de relieve el valor de la, a ver quién se acuerda, Dignidad. Dignidad. dignidad, exacto, y eso es lo que propone Kant. Señala lo incorrecto respecto a la persona moral. Ya te dije, una persona moral es aquella que tiene conciencia moral, libertad moral también, ¿ya? Entonces, sus actos son correctos o incorrectos. Quiere decir que se pueden calificar como buenos o malos, sí. No es un bebé o demente, claro, porque un bebé no tiene conciencia moral, un demente dentro de esas alucinaciones tampoco, ¿ya? Es inconsciente de sus actos. Casa, Mm, casa. esa es la respuesta. Muy bien, casa, de acuerdo. Ya, a ver, para terminar acá, a ver. Luis considera que ante cualquier circunstancia es necesario decir siempre la verdad, porque nuestras normas morales deben tener un carácter universal, no determinado por las diferentes situaciones que se nos presentan. Incluso sostiene que si un asesino nos preguntase si un amigo nuestro perseguido por él se refugia en nuestra casa, no tendríamos una justificación moral para recurrir a la mentira para salvarlo. Esta forma de comprender la moralidad que encontramos en las ideas de Luis se corresponden de mejor manera con la teoría de, a ver, con la teoría moral de quién, ¿quién es? Kant. Kant, ya está, claro, han llevado a un extremo ya, pero sí, esta es la teoría de Kant, ¿ya? Cristina, a diferencia de la mayoría de sus amigos, considera que la elección de su carrera debe depender no tanto del dinero que pueda ganar cuando sea profesional, sino de la felicidad que vaya a experimentar al ejercer una carrera. Por ello ha decidido postular a la carrera de física y posteriormente especializarse en astronomía. La posición de Cristina nos recuerda el planteamiento ético de, Aristóteles. claro, felicidad, ¿no? Acá no está buscando tanto el dinero de repente, sino la felicidad, ¿no? Ya, las últimas preguntas. ¿Qué es lo correcto para Epicuro? Epicuro es hedonista. Eh, Llevar una vida mesurada y sencilla. Exacto. Está bien el placer, pero de manera mesurada, ¿ya? Sencillo, ¿ya? Muy bien. 17. Termina verdad o falsedad. Vamos a ver. A ver, 1. San Agustín considera que las acciones de los seres humanos están completamente determinadas por la voluntad de Dios. Falso, libre falso. albedrío, ¿no? Claro, claro, falso, libre albedrío. Muy bien. Según Aristóteles, solo para algunos hombres la felicidad es el bien supremo. Falso. Claro, en realidad todos buscan la felicidad. Lo que pasa es que cómo se entiende la felicidad, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Claro. Ya, en las ideas de Sócrates, la ética y la nociología se encuentran relacionadas. Y ahora, si eso es verdad, pues, ¿no? Claro, la ética, pues se llama intelectualismo moral, moral ética, intelectual nociología, sí, se encuentra. Entonces el hombre no es malo ni bueno, sino es sabio o ignorante nada más, ¿no? Eso es verdadero, ¿ya? Y la última, para Kant las leyes morales están determinadas por la felicidad. No, falso. Entonces la respuesta es la B, ¿no? Falso, falso, verdadero, falso. ¿No es cierto, chicos? Muy bien, listo. Hemos terminado con la clase por el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención y su participación, como siempre, chicos. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? El No sé si profesor hay Will. alguna pregunta. Un par de ¿Alguna años. pregunta? Nos Profesor, vemos la me próxima. ha dicho que ha entrado ya. Sí.